Contame un poquito, bueno, primero poner en contexto por ahí a la gente, contexto histórico, muy brevemente, de qué se trató esta invasión rusa 2022, creo que fue. 2022, febrero del 2022. Poner un poquito en contexto y bueno, contar primero qué pasó ahí. Bueno, a ver, Rusia invadió, efectivamente, una invasión a gran escala, un 24 de febrero del 2022. Ya ellos están en guerra desde el 2014, cuando Rusia ocupó el sur de Ucrania y parte del este a través de grupos separatistas. Y en el febrero del 2022 empezó la guerra más grande que estemos viviendo en este momento desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. La guerra más grande en términos de países, Rusia una gran potencia, con Ucrania al otro lado con todo el apoyo de Europa y los Estados Unidos, o sea, de la OTAN, y la guerra más grande también por las dimensiones territoriales y por la cantidad de cosas, no solo que están en juego, sino que se ponen Como por en el ejemplo, frente de batalla. Soldados, millones de dólares invertidos en armamento, tecnología, misiles, tanques, drones, artillería. Es una guerra inmensa, es literalmente la guerra más grande del fin de la Segunda Guerra Mundial. Calcula que ya estamos camino a casi 2 millones de muertos, contando militares. Se calcula que del lado ruso estamos en 1.200.000 muertos, del lado ucraniano 400.000, más los civiles. tremendo. Es tremendo, es una locura. Siempre el que ataca, en técnicas de guerra, el que ataca tiene mucho más que perder y muchas más bajas militares que el que defiende, porque el que defiende está posicionado, parado, esperando al que ataca. Fuimos efectivamente con Lele, un gran amigo que lo quiero mucho, pero sobre todo un gran camarógrafo. Ahora, a principios de septiembre, fuimos a hacer un documental. A ver, 4 años de guerra, indudablemente, ya casi todo está contado. Pese a que cuando uno va ahí se da cuenta que la guerra va actualizándose, va cambiando. Era la tercera vez que iba a Ucrania, mi tercera experiencia en Ucrania, y todas las Ucranias fueron distintas, por diferentes motivos, por contextos, por situación. Y en este caso, con Lele fuimos a hacer un documental sobre los argentinos que están yendo a pelear a Ucrania. Son argentinos que se alistan al ejército ucraniano, no necesariamente son soldados, son civiles, inclusive un En electricista es general, un... ¿por qué van? A ver, hay una cuestión económica, les pagan, ellos alistan en el ejército y les pagan el mismo sueldo que recibe un soldado ucraniano. Hay una cuestión también, en algunos casos, de valores, o de experiencias o de curiosidad, de formación militar y decir, che, me formé militarmente acá en la Argentina, nunca entré en combate, no hay una hipótesis de combate, gracias a Dios, en nuestra región. Quiero ver la experiencia, quiero tener la experiencia de ver qué es una guerra. Y muchos van por eso, en Argentina. Después tenés muchísimos colombianos que van por guita, indudablemente. De América Latina los que más van son colombianos. A ver, Colombia también es un país que está muy formado en lo que es la guerra de guerrillas, todo, bueno, todo lo que ya sabemos de los grupos guerrilleros, también obviamente de la fuerza de seguridad a través del ejército y la policía. Pero bueno, fuimos para hacer un documental sobre eso y obviamente también mostrar cómo está Ucrania hoy, y hablar con la gente, mostrar los lugares destruidos, recientemente ¿Cómo fue destruidos. eso de estar entre, no sé, escombros, alertas constantes, drones? No sé si tuvieron, cuán cerca de espacios por ahí peligrosos estuvieron. A ver, uno, y eso lo va viendo también a lo largo de las experiencias por ahí que están en la guerra, qué fina también la línea entre lo que es seguro y lo que uno se siente seguro. Porque vos estás ahí en el frenesí, laburando y diciendo tengo que hacer esto, vas de un lado para el otro y por ahí como que te vas del contexto o no te percatás en el lugar en el que Es que estás, estás ¿no? literalmente en medio de una guerra. Exactamente. Hasta que por ahí pasa algo y decís, pará, che, esto no es normal. No sé, en Kiev, por ejemplo, en la capital, el segundo día que habíamos llegado, nos dijeron, hoy es una noche heavy, una noche compleja, y de repente estamos saliendo al aire desde el balcón del hotel, que va a la plaza central, y a lo lejos se veían misiles antiaéreos del sistema de defensa, atrás del hotel se escuchaban las ametralladoras, que son las que bajan los drones. Ah, lindo. Claro, Lindo bueno, pero quilombo. en ese momento uno dice, bueno, pero como que es parte de lo normal, ¿no? Y siempre me acuerdo en el primer viaje, que fue cuando empezó la guerra, que fuimos yo acompañé como productora a Carolina Moroso, con Osvaldo Berizo y Rodrigo Sánchez Miguel, camarógrafo asistente.
Me acuerdo que hablando con un periodista de Fox News, que compartimos todo en una zona, en ese momento era todo mucho más incertidumbre, que ya tenía experiencia el tipo, el periodista en guerras, decía, el momento en que el periodista empieza a estar en riesgo es cuando se siente seguro. Porque cuando uno se siente seguro empezás a dar pasos o a moverte por lugares en los que tal vez no te deberías meter o no te deberías mover, o no analizás bien las consecuencias que puede llegar a tener esos movimientos. Exactamente. Nosotros, tenemos que decirlo también, tuvimos ahora con Lele bastante suerte, no un poco de suerte, sino bastante suerte. Estamos en una ciudad al este, toda la franja este, la parte ocupada, invadida, y es donde ya son pueblos prácticamente vacíos, destruidos, hay muchísimos pueblos que están llenos de minas explosivas, y donde prácticamente solo hay militares. Y estamos en una zona a unos 30 kilómetros más o menos de lo que es la línea cero de combate. La guerra avanzó tanto que hoy por hoy los drones son el principal instrumento de ataque. Es una zona donde llegan los drones piloteados en vivo, porque le ponen una fibra óptica a los drones, entonces hay pilotos rusos que van piloteando los drones en vivo. Te interrumpo un toque. Puede ser que hay como distintos tipos de drones, Sí, o sea, como que algunos hay de ir a ver, otros que van y atacan, otros que van y... Totalmente. Tenés los de más corto alcance, que son los que pilotean en vivo, que son los casi muy parecidos, para que se entiendan, los drones civiles, los que uno se puede comprar acá para usar en una grabación, o cualquier persona se puede comprar, medios readaptados para que tengan explosivos y por ahí una hélice más si es necesario para sostener el peso. Y eso se pilotea en vivo porque tiene una efectividad total. Pensá que hay una persona a 30 y al uno se le pone una fibra óptica para que tengan más alcance. Y una persona viendo en vivo a 25 kilómetros donde está piloteando eso, ¿a qué le va a pegar? Después tenés drones de reconocimiento que captan o señales de celular o un mapeo infrarrojo de calor cuerpo humano, o inclusive, nos decían, por ejemplo, no se puede ir a hacer pis a un árbol en una de las zonas, pues se concentra todo el pis, y si hay muchísimo, el dron lo puede detectar y dice, acá no es normal que haya tanto medio junto, básicamente. Y otros que son los más potentes, si se quiere, que son drones con una capacidad de recorrer 1.500, 2.000 kilómetros, que son como misiles, básicamente. Estábamos en uno de esos lugares, queríamos ir a otra ciudad, que era un trayecto de unos 30, 40 minutos en una ruta, y nos empezaron a decir, miren que es una zona peligrosa, hubo ataques en los últimos días de drones contra autos civiles, fíjense ustedes si van, si no van, es una zona en la que perfectamente les puede impactar un dron. Debate, vamos, no vamos, finalmente decimos, no vamos, es bastante peligroso. Por no ir a ese lugar, nosotros adelantamos la ida a un batallón, justamente donde estaban los argentinos, un batallón de militares. Teníamos planificado nosotros dormir con ellos una noche. Nosotros íbamos a dormir de sábado para domingo. Como no fuimos a la otra ciudad, fuimos a dormir de viernes para sábado. Dormimos con ellos, distintas situaciones militares y demás. El sábado a la mañana nos vamos y el domingo ya no estamos armando la valija, todo. Me escribe uno de los militares que estaba acá en Argentina. Me dice, Gonzalo, ¿puedes hablar? Sí, ¿pasó algo? ¿Todo bien? No, me dice. Digo, uff, ¿qué pasó? Me llama. Me dice, ¿dónde están? Digo, en el hotel, en Kiev, en la capital. Mañana nos vamos, el lunes nosotros nos íbamos. Dice, hoy atacaron a los soldados con los que estuvieron ustedes. ¿Cómo que atacaron? Sí, estaban en formación y cayó un dron justamente de estos potentes. Y murieron soldados, hay algunos desaparecidos. Quería quedarme tranquilo, me dice él, que ustedes no estuviesen ahí porque hoy era el día en que deberían haber estado con ellos. Quería quedarme tranquilo y que no estuviesen ahí. No, nosotros ya estamos acá. Y esas son las cosas que decís, a ver, puede ser el destino, puede ser la suerte, o puede ser simplemente el hecho de no dimensionar, y vuelvo a lo anterior, de no dimensionar en donde uno está. Porque en la guerra uno está seguro hasta que en 2 segundos, 3 segundos deja de estarlo, y ese dejar de estarlo es sumamente peligroso. Escuadrón de rusos anti-Putin. Fuimos un batallón. ¿Por qué se da eso? Bueno, a ver, obviamente no todos los rusos están a favor de la guerra. Inclusive Rusia es tan grande Rusia que no sé, los soldados que mandan al frente no son los rusos de Moscú, no son los rusos del centro. Son los siberianos o son como los excluidos, si se quiere, de Rusia. Y hay algunos que ya desde el 2014 pensaba Ucrania fue parte de la Unión Soviética, se independizó en el 91.
Hay todo un montón de familias que son rusoparlantes o que tienen vínculos de uno del otro lado, del lado de Ucrania, digo. Y hay muchas personas que desde el 2014, cuando empezó la guerra, por eso dije lo del 2014, no están a favor de esta política expansionista Sí, de pero de ahí Putin. a ir al frente a pelear Y es después bastante grande. se armaron este batallón y, a ver, te encontrás de todo, en la guerra te encontrás de todo. Lo mismo es uno, hay cosas que no puedes entender, es decir, ¿cómo vivís acá? ¿Cómo que esta es tu vida normal? Había soldados que te decían, sí, esta es mi vida, o sea, yo me voy a, no sé, a Polonia, me voy a Polonia, que es donde nací, y me aburro, porque mi vida es esto, mi vida es estar entre drones, mi vida es estar entre armas, en la guerra, básicamente. Y hay un grupo bastante grande, era de batallón ruso, que se alistó oficialmente, o sea, forma parte de todo el ejército ucraniano y está peleando para Ucrania en contra de Rusia. Cosas muy locas que aparecen también. Y en cuanto a dimensiones de ejército, bueno, no sé si se llama ejército, pero sí, de cantidad de personas entre Rusia y Ucrania. ¿Ucrania cuán grande? Porque tengo entendido que es bastante grande dentro de la Unión Europea, por lo menos, proporcionalmente, de primero al segundo puesto que más tiene, Ucrania es bastante Sí, 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 sí. grande. No, territorialmente sería el país más grande de la Unión Europea. No me acuerdo exactamente cuántos, pero creo que puedes meter 6 o 7 países de la Unión Europea dentro de Ucrania. Pero en cantidad de hombres o de soldados, si uno lo compara con Rusia, es muy chico. Por eso necesita también, muy chico para la envergadura de esta Sí, en guerra. comparación. Exacto. Por eso necesita también de la ayuda de la OTAN, por eso necesita también de estos soldados extranjeros que se alistan al ejército, porque si no, a ver, es cuestión básica y sencilla de cantidad de recursos humanos. Una empresa, Mercado Libre, tiene X cantidad de personas, una pyme tiene otra. No es tanta la diferencia, pero es algo básico que te permite tener mucho más poder de fuego, mucho más resistencia, mucho más entrenamiento, estrategia, planificación. Y ese es el juego al que quiere ir Putin, ¿no? Una guerra de desgaste que se extienda a lo largo del tiempo, donde indudablemente los soldados ucranianos mueren a diario. Un ejemplo chiquito, ahí en la plaza central en Kiev y ponen en una esquina banderas en conmemoración por cada bandera, cada soldado caído. La última vez que habíamos ido a Ucrania fue con Nelson Castro, Federico Gandolfi y Juan Pablo Chávez. La cantidad de banderas que había hoy en comparación al 2022 era impresionante. Y cada una de esas banderas era una persona caída, una persona muerta. Entonces te marca que es una guerra que a diario, todos los días, muere gente y es parte de la estrategia de Putin también. Hablando de Putin, en una entrevista de Lex Fridman, seguro lo conoces, Zelensky comparó el ataque ruso con las invasiones nazis en el 41. No solo por cómo se dio, sino por ahí por la visión expansionista que tenía Hitler, de, che, yo no freno acá, sino que sigo para todos lados. ¿Qué similitudes ves entre estas dos, esta comparación, que es un tanto fuerte, pero que por ahí se puede asemejar un poco? Sí, y está bien ese punto. A ver, hay un discurso que se hizo muy famoso cuando empezó la invasión a gran escala, de hace 10, 15 años, de Putin diciendo que la peor tragedia del siglo XX había sido la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y eso te marca a las claras ese espíritu y esa mirada expansionista o imperial, Sí, de básicamente. recuperar el imperio. Exactamente, de recuperar el poderío soviético. No nos olvidemos que Putin es una persona hábil, hay que decirle indudablemente, que fue jefe de la inteligencia rusa, formada durante la era soviética. Todas las personas que lo acompañan a él son también cortadas con la misma tijera. Entonces tiene indudablemente ese espíritu expansionista. Y es lo que Europa dice, che, pará, si nosotros dejamos que Ucrania caiga en manos de Rusia, ¿quién nos garantiza que en 10, 15, 20 años Rusia no quiera ir también para contra Europa? Que es el mayor temor que existe en Europa y por eso Europa también está en un proceso de militarización muy, pero muy fuerte. Es como una nueva guerra fría, ponele, ¿se puede decir? No tan fría, Bueno, es verdad, sí. no tan fría. Es una guerra, sí. Yo diría que hoy estamos mucho más cerca de una guerra de confrontación directa entre Europa y Rusia que de una guerra fría. Ya, a ver, Europa participa activamente en esta guerra. La OTAN participa activamente. Uno va y el armamento, los tanques, la comida, todo es la OTAN. Y hay cada vez más impulsa que la OTAN
tenga tropas o forme parte activa de las operaciones desde Ucrania, y eso va a ser como una confrontación más directa con Rusia. Hoy, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo ves que se pueda solucionar, si es que se puede, de alguna forma? Con intervención también, no sé si cuánto influye Estados Unidos, o cómo, por lo menos hoy al día de hoy, de, no sé, 4 de octubre, cómo se puede llegar a resolver. Sí, yo no quiero ser pesimista, pero esta parece ser una guerra muy difícil de resolver. El otro día pensaba y hablaba también con algunos analistas. A ver, Medio Oriente. Decís, bueno, es muy difícil solucionarlo de fondo, ¿no? Que es la cuestión histórica, religiosa, cultural. Pero para terminar con la guerra o la operación de Israel en la Franja de Gaza hay cosas concretas, que es la liberación de los rehenes y es la desmilitarización de Hamás y la salida de Israel. Tenés eso sobre la mesa. Sobre eso negociás. Acá entre Rusia y Ucrania hay cuestiones que están muy interconectadas entre lo territorial, entre que Ucrania no va a ceder su territorio, entre que Rusia dice que el territorio que Ucrania no quiere ceder le pertenece, entre que ya hay una cuestión de que Putin no se puede ir del todo porque sería perder la guerra de completo, entonces sería también un impacto para él adentro, y que no hay tampoco, hoy el mundo está dividido entre Oriente y Occidente. Esa división y esa polarización hizo que Rusia pueda acercarse a los China, a los Corea del Norte, a los Irán, y eludir un poco lo que son las sanciones por parte de Occidente, de Europa y las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Como que ya no es tanto por ahí lo que perder si Exacto. te metes en esa, digamos. Y Europa sigue siendo dependiente en algunas cosas, por ejemplo, de la energía de Rusia. Eso te quería preguntar también. ¿Cómo influye este parate, supongo, de comercialización con Rusia y la Unión Europea? No se paró del todo. Es cierto que, por ejemplo, Alemania prácticamente casi toda la energía la importaba, sobre todo el gas y el petróleo, lo importaba desde Rusia. Bajó un montón, pero sigue comprando, que es parte del pedido de Trump. Che, dejen de comprarle a Rusia para ahogarlo económicamente. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Hoy está todo muy interconectado y no es que, che, bueno, te dejo de comprar, dejo ir a este supermercado y voy a este otro. No, hay un montón de procesos que hace que sea muy complejo. Por eso decía que todo termina estando un poco conectado con todo, porque el petróleo que no le compra Europa directamente a Rusia se lo vende a la India y la India lo revende por ahí a Europa. Entonces termina siendo el mismo petróleo, nada más que no se lo vende directamente, sino que tiene un intermediario a través de la India. Entonces seguramente haya Exacto. inflación O se lo vende más barato y lo refina la India y lo vende distinto. Entonces hay un montón de mecanismos que hace que todo esté así tan conectado.